Quiero dar gracias a Dios en esta tarde y también a cada uno de los que miran estos videos con nosotros. Ah, Estamos estudiando, vamos a hacer un resumen en esta tarde del libro del profeta Zacarías. En esta tarde el tema o el nombre del libro es Zacarías, profeta Zacarías. El autor es Zacarías y también fecha de escritura del año 520 al 519 a.C. Destinatorios: el remanente, en especial aquellos que habían regresado del exilio de Babilonia. Bueno, para más claro, ahora ya no necesariamente es Babilonia, sino que Babilonia había sido derrocado también por los persas. Así es de que ya estaban regresando del exilio que había sido a Babilonia, pero ahora los persas estaban dándoles el recordatorio de que Dios tenía un propósito para ellos y habían regresado. El propósito del libro de Zacarías brinda esperanza al pueblo de Dios en una época de circunstancias difíciles. Promueve el avivamiento espiritual a fin de que los corazones de las personas se vuelvan de nuevo a Jehová. Tema clave: el libro de Zacarías se enfoca en la esperanza futura. Ahora, habrá luz. Zacarías 14, versículo 7. Zacarías mira a través de los tiempos y ve la llegada del Mesías. Una vez más, Zacarías está mirando hacia el futuro y ahora ya nos está pronunciando o profetizando acerca del Mesías. En el amanecer de un día luminoso para Sión. Frase clave: tu rey vendrá a ti. Zacarías 9, versículo 9. Personajes claves: Zacarías, Zorobabel, Josué. También versículos claves relativos al Mesías. Zacarías 9, versículo 9 y 10, una vez más, describe al Mesías: el rey es justo, trae la salvación, es humilde, gobernará sobre las naciones. Zacarías 12, versículo 10, revela que el Mesías será crucificado. Zacarías 13, capítulo 13, versículo 7, describe al Mesías como un pastor que ha sido abandonado por su rebaño. Y vamos a ver un poquito más de eso después, cómo en el Nuevo Testamento podemos ver que se cumplió, no solo que el Mesías vino, pero que fue abandonado también por su rebaño. Versículos claves: Zacarías capítulo 1, versículo 3, inicia con un llamado a Israel para que retorne a Jehová. Zacarías 4, versículo 6, exhorta a Zorobabel para que concluya el templo con la ayuda de Dios. Zacarías, en pocas palabras, siempre incluimos esto, en pocas palabras, o sea, lo mismo que estamos haciendo un resumen solamente, no vamos a tocar todo el libro. Así es de que las 8 visiones, algunos te dirán, algunos incluyen 2 más, algunos dicen 10, pero claramente tenemos las 8 visiones de Zacarías, y eso lo encontramos desde el capítulo 1 hasta el 6. De ahí parece que toma un cambio completo. La respuesta a la delegación sobre el ayuno, y también vamos a tratar de explicar un poco acerca de eso. La delegación o la respuesta a la delegación sobre el ayuno. En otras palabras, vinieron algunos que no estaban en Jerusalén, estaban todavía en el exilio, en el extranjero.
y querían saber si deberían continuar el ayuno, estar ayunando todavía lamentándose. Lo miramos también en el libro de Lamentaciones. Y eso lo encontramos en el capítulo 7. Y también vamos a ver predicción relativas a un periodo de la historia a Judá, en el capítulo 9, versículo 14. Pero no solo eso, sino que incluye profecías sobre el Mesías, comenzando en Zacarías 6, versículos 11 al 13. Esto era simbólico porque en el orden judaico, un sumo sacerdote no puede ser coronado como rey. Solamente era algo simbólico. Pero Dios Dios le dio esta delegación, este trabajo a Zacarías para demostrarnos a nosotros que Jesucristo sí tiene la autoridad o puede ser nuestro sumo sacerdote y también nuestro rey, o el rey de los judíos, o el rey de nuestras almas. Aleluya. Bueno, vamos a ver también, pero Jesús sí es rey de nuestros y sumo sacerdote, aunque era de la tribu de Judá y no de Leví. Otra es Zacarías 9, versículo 9, una vez más, ya lo mencionamos atrás. Este pasaje muy conocido en el Nuevo Testamento. Otro es Zacarías 11, versículos 11 al 13, y también el libro en el Nuevo Testamento y también en el libro de los Salmos podemos ver. Quizás estoy siendo algo rápido porque la verdad a veces los leo y a veces no, porque también depende el interés de las personas de estudiarlo. Si lo estás estudiando, si los estudias, pues yo he hecho mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo de buscar las referencias bíblicas para la enseñanza, pero al mismo tiempo, a veces leyéndolo mucho, pues no solamente toma tiempo, sino que a algunas personas les gusta al darle las citas bíblicas, buscarlo, leerlo, compararlo, y eso es lo mejor que podemos hacer. Para terminar, este libro es el número 3 de las 4 más difíciles, ya lo hemos dicho antes, solamente lo voy a repetir una vez más, ya que es el último por ahorita, hasta que lleguemos a Apocalipsis, que ya es solamente uno más, y ya terminamos con el Antiguo Testamento. Entonces, siempre hemos dicho, o les he dicho, que el libro de Apocalipsis es el número 1, el más difícil. El número 2, por ser tan grande, es Ezequiel. Zacarías podría ser uno de los más difíciles si fuera más grande. Solo tiene 14 capítulos. Así es de que podría ser uno de los más difíciles, aunque es bastante difícil. Yo lo pongo como número 3. Y número 4 a Daniel, y de ahí hay otros que también son difíciles. Así es de que, pues solo estoy diciendo la verdad, de que no voy a pretender de que es lo más fácil, es como si nada. No, sé que es difícil, lo reconozco. Pero son difíciles porque llevan mucho simbolismo. Esos son los 4 más simbólicos. Incluso Apocalipsis en realidad toma muchas de las cosas de Ezequiel y de Zacarías también. Es por eso que son los simbólicos. También Daniel es muy simbólico. Mucho simbolismo, profecías y también historia. Pero quiero hacer una observación que quizás nunca has oído, y esto es, lo encontramos en Zacarías 11. Dios nos dice que Él ofreció un pastor. Pero quizás voy a ver si tomo unos minutitos para leerte en lo que dije de el simbolismo o el llamado que Dios le dijo en el capítulo 11, versículos 11 al 13. Dije que no lo iba a leer, pero lo voy a leer. Antes de entrar a esto que te digo, el simbolismo que nos da
Zacarías acerca de coronar al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y lo encontramos en el capítulo 6, versículos 11 al 13. Y dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y reedificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria y se sentará y dominará a su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces Jesucristo es el único que puede hacer estas cosas. El sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, literalmente no podría ser. Así es de que esto solamente es simbólicamente. Y también, como dije, de algo que no te dicen acerca de levantarles un pastor, que lo encontramos en el capítulo 11, en el versículo 14 al 17. Y esto es el capítulo 11, versículos 14 al 17. Dice, vamos a ver, 14. Quebré luego el yugo, el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, por haber rechazado, porque Zacarías está profetizándonos, ya leímos simbólicamente que el sumo sacerdote Josué iba a ser coronado, pero está hablando de Jesucristo, que coronado, la corona, simboliza para nosotros o significa ser coronado como Rey Jesucristo. Dios ha prometido darnos un Mesías, o dar un Mesías al pueblo de Dios, al pueblo rebelde de Dios. Pero al mismo tiempo les estaba advirtiendo que por rechazar al pastor, al buen pastor que Dios les iba o estaba por enviar, ya en unos 400, ya estaba el plan de Dios. Pero por causa del rechazo que Dios sabía que este pueblo lo iba a rechazar, también lo que te acabo de leer es que dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, un pastor que les daría duro, un pastor que vamos a encontrar más en Malaquías acerca de la profecía de cómo Dios les iba a levantar, o ese pastor insensato sería nada más y nada menos que el otro imperio que vendría, ya no necesariamente el que sigue de Persia, sino que ya hemos estudiado de que la Grecia o los griegos derrocaron a los persas, pero después los griegos fueron derrocados por Roma, por los romanos. Y entonces este pastor insensato, al que ellos iban a escoger mejor, a decir mejor a César, no tenemos más rey que a César. Este mismo pastor insensato que aquí nos dice en el versículo 15 del capítulo 11, iba a ser el que los destruyera completamente. Y Dios estaba advirtiendo por medio de que Dios les iba a levantar un pastor insensato. Creo es la profecía que Roma iba a terminar, que ellos mismos testificaron o escogieron a César. Dijeron, no tenemos más rey que a César. Esto lo encontramos en el capítulo, creo que más adelante lo vamos a mirar, donde ellos mismos testificaron. Creo que de por sí es un texto muy conocido. Y en realidad me viene a la mente, es en Juan 19, versículos 15 al 22, donde está.
Y también vamos a ver en Zacarías capítulo 7, vamos a volver ahí, la pregunta de los 4 ayunos que mencionamos. Ya son 15 minutos, pero quiero volver ahí. Ahora sí lo voy a leer. La delegación que les mencioné de la pregunta de los 4 ayunos. Los 4 ayunos, yo diría que es la mayor respuesta a tantas cosas que todavía hoy en día hoy en día, nosotros mismos, o la iglesia, las iglesias más bien, porque la iglesia del Señor sabe la palabra de Dios, sabe lo que debemos de hacer, y vamos a hacer lo que Dios quiere y no necesariamente lo que el hombre nos dice. Pero yo pienso que hacemos tantas cosas que Dios no requiere, y peor es que aquí lo que tenemos es que desde Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Habacuc, Sofonías, trabajaron para convencerlos que se volvieran a Jehová, porque el juicio de Dios venía para ellos, y después de la destrucción, los religiosos se inventaron 4 ayunos que Dios no tenía nada que ver con los ayunos. Dios mismo los había castigado, y ellos lo tomaron como que deberían de ayunar, de que estaban en una tristeza, de que con ayunar y hacer sacrificios a Dios iba a hacer algo. Cuando podemos ver, antes de leer en el capítulo 7, versículos 1 al 5, la respuesta acerca de la pregunta del ayuno. Déjame decirte por qué digo de que Dios no les había mandado. Antes de leértelo, te lo voy a decir. Déjame leerte en Ezequiel, capítulo 24, creo que es, capítulo 24, versículos 15, maybe. 24, versículo 15. Esto es, ya te dije, todos estos profetas habían trabajado para advertirles del juicio de Dios. Y estos ayunos vinieron de ¿qué? De que pensaban que este juicio de Dios era algo que ellos tenían que hacer ayunos para lamentar lo que les había pasado. Pero déjame decirte con lo que encontramos aquí. En Ezequiel, capítulo 24, ahora Ezequiel ya es uno de los profetas, ya estando con ellos en el exilio. Ya después de que te dije que Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Habacuc, Sofonías, todos estos habían trabajado para hacerles ver de que se volvieran, de que se arrepintieran de su mal camino para evitar el juicio de Dios. Y como no hicieron caso, entonces Ezequiel les estaba mostrando el estado en que estaban espiritualmente ante Dios. Y en Ezequiel capítulo 24 versículos 15 dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuarios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caer a espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres de luto. Creo que es suficiente. Dios le dijo a Ezequiel que cuando muriera su mujer les mostrara o les enseñara, como Dios le mandó a Ezequiel, que no hiciera luto,
que no endechare, ni llorare, ni corrieran lágrimas, y aún reprimiera el suspirar. En otras palabras, no tenía que ni en el rostro mostrar la tristeza de la pérdida de su mujer. Inmediatamente la sepultó. No hubo ningún sepulcro o ningún duelo, nadie, solamente él solo llevaba todo dentro de sí, porque Dios quería mostrarles que Dios estaba de la misma manera, no estaba haciendo duelo, aunque estaba el pueblo de Dios ahora cautivo. Dios no había hecho duelo. Y ahora, para terminar, aquí en Zacarías estamos hablando, el motivo que vuelvo a Ezequiel es porque exactamente de ahí viene todo esto. Y ellos pensaban que estaban haciendo bien. Los religiosos les habían puesto ahora esas cargas de estar haciendo 4 ayunos al año, pensando que con eso estaban haciendo sacrificio a Dios, haciendo cosas para Dios, cuando Dios ni siquiera lo había mandado. Y como ya son 21 minutos, tengo que apresurarme para tratar de terminar en un minuto o dos más. Y dice así en Zacarías capítulo 7, versículos 1 al 5, y dice: aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es el Kisleub, cuando el pueblo de Betel había enviado a Cerecer con Rehem, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Fíjese el truco. Ellos estaban aparentando que ni siquiera sabían cuánto tiempo, como habían hecho algunos años. Pero viene Zacarías y les dice exactamente el tiempo, los años que lo habían hecho. Y dice el versículo 4: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años. Si ustedes se acuerdan, en el libro y como ya ahora sí ya quiero terminar, no voy a ir a leer en Jeremías, que Jeremías les pronunció exactamente los 70 años, y creo que Zacarías está recordando exactamente los años que fueron. Y dice: ¿habéis ayunado para mí? ¿Habéis ayunado para mí? En pregunta. Dios no había reconocido estos ayunos. Dice: y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Esa fue la respuesta. Así es de que yo diría, para concluir y terminar completamente, dejemos de hacer las cosas que Dios mismo rechaza. Hagamos las cosas que Dios pide de nosotros. Nos vemos en Malaquías, el último de los libros del Antiguo Testamento. Dios les bendiga.